Argentina. Sí, todavía estamos acá. Bueno. Estamos acá en la radio todavía. Bueno, qué bien. ¡Oh, Papá Noel, mira! Mira, soy Papá Noel. Pero ponete el gorro, ¿eh? Si no me pongo así, atrás, y vos acá. Me pongo acá y vos más. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos habíamos visto en Los, Berazategui en la los, semanita. Sí. sí, los estamos siguiendo a ustedes, por eso. Celina Rodríguez. Ay, Sandra. Tenés razón. Sí, de la nena. Muy bien. Ana, ¿cómo está tu hijo? El audio. Sin audio no me vas escuchando. Ahí está. Se supone que está mejor. Se sentía mejor, los chicos están un poco resfriados, y la señora también, pero nada más allá de eso hasta ahora. Bueno. A él se le estaba pasando el dolor de cabeza, así que he de esperar que siga bien. Perfecto. Bueno, me dijeron los de... Gracias por preguntar. ¿Dónde bajó? No, por favor. ¿Dónde bajó acá? Iba a estar la familia Marín también presente, pero bueno, tuvieron inconvenientes. El papá de Héctor estaba internado y se agravó su situación. Me había dicho Alicia que te mandara saludos a todos, pero también a Daniel. Bueno, vamos a esperar un ratito más que se conecten algún que otro matrimonio. Hay algunos que no iban a estar, como el caso de Leandro, que tiene a los suegros con COVID. La suegra está con oxígeno. Me comentó de que estaba con lo elemental de oxígeno, ¿no? Desde que entró en internación sigue igual, no se empeoró el cuadro por lo menos. Pero bueno, hay que esperar, me dijo. No sé quién es Ana. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto Buenas verlos. tardes. ¿Qué tal los hermanos? Hola Daniel y señora, ¿cómo andan? Mirta. Fernando. Bueno.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Sandra, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, vamos a ir dando comienzo a esta reunión y capaz seguramente se va a ir conectando algún que otro matrimonio más, pero para no demorar más el tiempo y queremos aprovecharlo porque la verdad que es un privilegio que tenemos poder conectarnos a través de este medio que Dios nos permite y tratar temas para los matrimonios. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, que son de actualidad. Se ha estado preparando nuestro hermano Daniel, desde ya le agradecemos su participación, siempre muy querido por nosotros. Y vamos a darle comienzo, vamos a hacer una oración para empezar esta reunión. Y después, luego, capaz que hay algunos que no lo conocen, a Daniel, va a estar Maxi haciéndole algunas preguntas referente a él y también a un proyecto que tiene, porque tengo entendido que ahora tenés que ir, Daniel, a buscar por el tema de las visas, ¿no? Así que bueno, a ver cómo sigue ese tema. Estuvimos orando también por eso. Bueno, vamos a orar. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque nos permites, a pesar de la situación, las circunstancias, Señor, tener el privilegio de poder juntarnos a través de este medio, unidos, Señor, en tu presencia, a través del Espíritu Santo, Señor, con el deseo de aprender más de ti, Señor, y de prepararnos para lo que tú tengas, Señor, para cada uno de nosotros. Sabemos que son tiempos difíciles y, Señor, como hijos tuyos tenemos que estar preparados como matrimonios, por nuestros hogares, por nuestras esposas, nuestros esposos, por nuestros hijos y también, ¿por qué no?, por nuestros nietos. Señor, sabemos que Satanás, como nunca, va a tratar de desatar toda su maldad sobre este mundo. Y seguramente, Señor, generaciones que vengan atrás, Señor, si Cristo no viene antes, van a tener que lidiar con Satanás, Señor, y con todo lo que está a su disposición, Señor, porque sabemos que le queda poco tiempo. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión de principio a fin. Te damos gracias por todos los que estamos presentes y por aquellos que se están por conectar y aquellos que por distintos motivos o problemas no puedan estar. Señor, te pedimos que los bendigas donde se encuentren. Te damos gracias, Señor, y esto lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Maxi, adelante nomás. Buenas noches, queridos hermanos, y un saludo muy especial a Daniel y a Miriam, una alegría poder verles, por lo menos a través de esta pantalla, ¿no? Nos gustaría estar en persona, poder abrazarnos, pero bueno, no es posible en estos momentos. Pero bueno, desde ya, gracias por conectarse con nosotros y bueno, una alegría que estén en la reunión para compartir la palabra. Dani, queríamos hacerte 3 preguntas nada más. Bueno, gracias a Dios te conocemos bastante, nos visitaste en varias oportunidades. Tuvimos la bendición de tenerte en el campamento también, la última actividad presencial prácticamente que tuvimos como iglesia, me acuerdo, el último campamento, y después se vino el coronavirus. Pero bueno, preguntarte 3 cositas acerca de ustedes. ¿Cómo fue que conocieron al Señor? Bueno, tanto vos como Miriam, ¿cómo fue ese momento en sus vidas? La historia, cómo conocieron a Cristo, cada uno de ustedes, como primera pregunta. Sí, después vamos a hacer 2 más, pero esa es la primera pregunta para conocernos un poquito más. Listo, empieza Miriam. Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias por este privilegio que me dan de compartir, bueno, el testimonio. Yo conocí a Cristo a los 12 años y vengo de una familia que ya mi abuelo había recibido a Cristo, había conocido el Evangelio a través de un misionero que, bueno, logró no solamente enseñarle la palabra de Dios, sino también enseñarle a leer, porque mi abuelo no sabía leer ni escribir, entonces él aprendió con este misionero eso y también recibió el Evangelio. Así que bueno, la familia a través de él
de parte de mi papá, sería mi abuelo paterno, la mayoría de mis familiares, parientes, conocen al Señor. Así que bueno, desde pequeña recibí todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Desde chica me llevaban a la iglesia, hasta que un momento en mi vida, teniendo 12 años, me di cuenta de que necesitaba recibir a Cristo en mi corazón. Y de que yo necesitaba creer, no vivir por la fe de mis padres, ¿no? Porque yo pensaba, claro, me había criado conociendo de Dios y pensaba que eso era suficiente. Pero bueno, ya a los 12 años entendí que no era así, que yo necesitaba recibir al Señor en mi corazón, y bueno, eso hizo que tomara esa decisión. Un domingo, mientras se predicaba el Evangelio, yo recibo al Señor en mi corazón, y después fui, y ese día estaba predicando un tío mío, y después yo, cuando terminó la reunión, yo me había ido a mi casa y lo llamé y le dije que yo había recibido a Cristo en mi corazón, pero que necesitaba hacer esa oración con Él. Entonces, bueno, de eso me acuerdo porque me quedó marcado, que fue el momento donde yo recibí a Cristo en mi corazón, y bueno, de ahí puedo decir de que tuve esa seguridad de que el Señor estaba conmigo. Y bueno, después el Señor me fue llevando también por diferentes situaciones donde también entendí que debía consagrar mi vida al Señor. Y eso fue también muy lindo, porque fue en un campamento cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor, y el deseo era poder servirle, poder hacer su voluntad, que Él me guíe donde Él quisiera utilizarme para su servicio. Y bueno, de eso no me olvido, porque fue a los 17 años cuando Dios me mostró eso y me dio la oportunidad de poder consagrar mi vida al Señor. Así que bueno, después sucedieron cosas que en mi vida fueron también marcando decisiones importantes que fui tomando. Conocí a Daniel y bueno, de ahí comenzó toda otra etapa. Pero bueno, eso básicamente en cuanto a cómo recibí a Cristo. En el caso mío, mi familia no conoce al Señor. Recién escucho algo del Evangelio cuando conozco a Miriam. Miriam me empezó a hablar del Señor, y mi primera respuesta fue: si no lo veo, no lo creo, ¿no? Esa fue la primera respuesta que yo le di, porque no había ido a la iglesia católica, había pasado la comunión, todo lo que normalmente una persona hace, pero nunca había leído la Biblia ni nada. Y entonces ese fue el primer contacto que tuve, y después con la familia me empezó a invitar a las reuniones, a compartir. La primera vez que escucho fue en una reunión casera donde estaba Abel Altare, Lito Altare, predicando el Evangelio. Entonces fuimos y era una reunión casera, y yo iba interesado por Miriam, y había un amigo mío interesado por la hermana de Miriam. Así que nos hacen sentar a los cuatro allá delante de todo en la reunión casera, ¿no? Y eso, bueno, no entendí el Evangelio en ese momento, pero sí llamó mi atención, ¿no? Y después Dios fue obrando a través de los jóvenes de la iglesia, a través de la palabra de Dios. Y en el año 82, ahí conocí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Después, en el año 83, hice el servicio militar, así que imagínense de qué época soy. Y bueno, ahí fue un tiempo difícil. Cuando iban a misa, nosotros nos mandaban a hacer pozos, ¿no? Por ser creyentes. Y fue difícil todo ese tiempo, pero bueno, Dios me fortaleció. El otro día me acordaba que haciendo guardia, yo lo hice en Paraná, Entre Ríos, haciendo guardia, tenía un pequeño radiecito y escuchaba la palabra de Dios a las 12, 1, 2 de la mañana, haciendo guardia en medio del campo.
ese fue uno de los primeros contactos con la radio, ¿no? Y nunca supe qué radio era, pero me ayudó en ese tiempo difícil, ¿no? Y bueno, cuando volví del servicio militar nos casamos con Miriam en el año 84 y en el año 87 nos vamos a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Buenos Aires. Nosotros somos de Rafaela, provincia de Santa Fe. Entonces, imagínense, para venir desde allá hasta acá era como ir al otro lado del mundo en aquella época. Había un solo teléfono en el Instituto Bíblico y así era la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí estudiamos la palabra de Dios, 4 años, volvimos a la iglesia como agradecimiento por lo que la iglesia había hecho por nosotros y por ayudarnos y todo. Empezamos a servir en diferentes áreas, con jóvenes, con niños, con matrimonios, y después empezamos a fundar iglesias ahí cercanos a Rafaela. Pero lo dejo ahí, no sé si me pasé de preguntas ya. Está bien, Dani, gracias por comentarnos cómo fue la historia. La verdad que fueron épocas difíciles, me imagino, y con poca comunicación. No es como ahora tan fácil que tenemos los teléfonos y los mensajitos. En esa época no era nada sencillo. Justo la segunda pregunta tiene que ver con el llamado a la obra como matrimonio y el llamado también a la obra en la radio, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y si nos puedes comentar brevemente cómo fue ese inicio. Cuando estábamos de novio con Miriam siempre tenía el deseo de servir al Señor, ¿no? Para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Y no entendía todo eso hasta que alguien me abrió la palabra de Dios, me explicó, y ahí entendí realmente de que podía servir a Dios. Y me di cuenta que no teníamos capacitación, no teníamos mucho conocimiento ni preparación, ¿no? Entonces vimos la necesidad de ir a estudiar al Instituto Bíblico. Por eso vamos y empezamos a estudiar la palabra de Dios para capacitarnos. Como dice Pedro, si hay alguien que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, tenemos que presentar defensa, ¿no? Y no sabía. Entonces, eso nos motivó a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, y en uno de esas reuniones, ahí Dios confirmó de que quería que invirtamos nuestra vida sirviendo al Señor, ¿no? Fue una confirmación de eso que Dios estaba haciendo en cada una de nuestras vidas. Y cuando salimos, volvimos a Rafaela y vinimos con una hija. Aquí en Buenos Aires nació la segunda hija y volvimos a Rafaela, ¿no? Y con todo el deseo de servir al Señor, y pusimos una verdulería para tener tiempo para servir al Señor, y resulta que después no teníamos ni tiempo. Entonces fue toda una enseñanza del Señor hacia nosotros. Dios me permitió volver al mismo trabajo de donde había salido, y tenía un horario que salía a las 2 de la tarde, los sábados no trabajaba, entonces el resto de la tarde y los fines de semana servíamos al Señor predicando el Evangelio, ¿no? Y en ese tiempo, como les decía, que estábamos predicando el Evangelio en los pueblos alrededor de Rafaela, comenzamos diferentes obras y estábamos a cargo de 2 iglesias ahí, y Dios colocó en nuestro corazón hacer algo más para el Señor. Imagínense en los pueblos ahí, estoy hablando en aquella época de 2.000, 2.500 personas. Eran pueblos muy pequeñitos, donde nos corrieron. El cura, el sacerdote en esos pueblos tiene mucha autoridad. Tuvimos casos que nos corrieron de los pueblos, ¿no? No nos abrían la puerta, diferentes situaciones, pero siempre deseamos hacer algo más, ¿no? Y en eso empezamos a buscar consejo de personas que conocíamos, y llega la oportunidad de servir al Señor en la radio,
nosotros en Rafaela teníamos una radio del Ministerio de BBN, habíamos colocado una radio y nosotros estábamos a cargo de esa radio, pero no sabíamos todo el ministerio que estaba detrás de todo eso, ¿no? Y entonces nos hablaron, nos dijeron de la posibilidad de ir a servir al Señor con la radio, pero en Venezuela. Eso fue en el año 99, y en el año 2000 comenzamos el 8 de enero del año 2000, fuimos con toda la familia, ya con 4 hijas, a servir al Señor a Caracas, en Venezuela. Bueno, Dani, muchas gracias. Y te hacemos una última pregunta antes de ya ir a la segunda parte, digamos, que tenemos para la reunión. ¿Cómo es el proyecto nuevo que nos comentaba también Pablo al principio de la reunión? Sabemos que pediste oración a los hermanos por un proyecto nuevo de la radio, posiblemente con viajes al exterior del país. ¿Nos podrás comentar un poquito eso como última pregunta? Así también seguimos orando por ese proyecto. Sí, Maxi, muchas gracias a toda la iglesia. Como decía Maxi, fue el último retiro que tuvimos con la iglesia de Salcedo. Nunca me voy a olvidar, ¿no? Estábamos orando por los mellizos ya cumplieron más de 1 año, en febrero. Hacía días que habían nacido y bueno, gracias al Señor están muy bien, ya caminan, andan por todos lados, y ustedes fueron parte de todo eso. Y bueno, todo ese año 2020 fue difícil como todos. La radio fue un tremendo elemento para ayudar a los hermanos. A veces las iglesias no estaban, ahora tenemos el Zoom y tantas cosas y ya estamos más cancheros con todo esto, pero antes, cuando comenzó todo, la radio fue la que ayudó a muchos hermanos a sostenerse en la fe, ¿no? Y cuando llegamos a diciembre del año 2020, nosotros tenemos una reunión de planificación anual, y en esa reunión de planificación Dios nos sorprendió, ¿no? Porque la persona que estaba, el director que estaba a cargo de todo el ministerio de Latinoamérica en el idioma español, no iba a continuar. Entonces nos propusieron a Miriam y a mí hacernos cargo de todo el ministerio de BBN a nivel internacional, ¿no? Sinceramente fue algo que no pensamos, no nos imaginamos, nunca habíamos soñado una cosa así, ¿no? Una, por el desafío que es. Estamos en 10 países a través de Internet, llegando a todo el mundo. Y bueno, imagínense, ¿no? Lo que fue eso. Y bueno, yo siempre digo, no tenía ninguna excusa para decirle al Señor, no puedo o no quiero, ¿no? Ya teníamos todos nuestros planes y proyectos aquí, nuestros nietos, aquellos que tenemos nietos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y nuestra familia aquí, y Dios de repente cambió absolutamente todo, ¿no? Entonces, la idea es ir a vivir a la sede central en Estados Unidos, donde está la sede central de la radio. Por la gracia de Dios ya nos aprobaron las visas. Ahora el 18 de junio tenemos que ir a la embajada para que nos den la visa ya en el pasaporte, y estimamos que a fines de junio ya estamos viajando para allá con Miriam, ¿no? Así que oren por nosotros. Viene un tiempo, es una mezcla de cosas, ¿no? Porque nos vamos a un lugar que tenemos que aprender el idioma de inglés, sabemos saludar nada más y listo, y tenemos que aprender, tenemos que relacionarnos y dejar toda la familia aquí, los seres queridos, las iglesias, que por tantos años estuvimos compartiendo tantas cosas, ¿no? Entonces, estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo. Cuando yo hablé con algunos a quienes considero personas donde busco consejo y personas que yo puedo
confiar. Hablé con Fernando también y le dije, y le digo, si Dios lo permite, vamos. Si Dios no lo permite, seguiremos acá y acá vamos a seguir adelante, ¿no? Y bueno, Dios abrió la puerta, así que oren por nosotros este mes. Y yo creo que esta reunión es también como una despedida, ¿no? Seguramente vamos a seguir en contacto, pero bueno, oren por nosotros. Vienen tiempos de mucho desafío. Ahora el 6 de junio estoy viajando a Paraguay por una actividad de la radio en Paraguay. Volvemos, tengo que hacer 7 días de aislamiento y justo el 18 se cumplen esos días y el 18 salimos a buscar las visas. Así que oren por la protección del Señor sobre nosotros, por la despedida con toda la familia. Miriam ya está llorando a cuenta, ¿no? De hace unos cuantos días ya. Pero sabemos que el Señor nos va a sostener. Si Él nos dio esta oportunidad, como yo dije, nunca me imaginé ni lo pensé. Dios lo preparó y nos puso. Estamos satisfechos haciendo lo que estamos haciendo, realmente. Nos gusta y disfrutamos de todo esto. Va a ser difícil el tiempo de salida, así que si recuerdan, la última semana de junio principalmente oren por nosotros y todo ese tiempo de despedida, ¿no? Lo vamos a necesitar. Les amamos, les queremos, les apreciamos, pasamos muchos tiempos muy lindos junto con ustedes y son una iglesia que nunca vamos a olvidar, que siempre vamos a estar pendientes, y si desde la distancia podemos hacer algo, cuenten con nosotros. Bueno, muchas gracias Dani y Miriam, y le dejamos a Pablo entonces que siga con la reunión. Bueno, mandá los dólares. Muy bien, vamos a continuar con la reunión y antes de que pase el mensaje, hermano, le voy a pedir a Fernando que tenga una palabra de oración, que tenga en cuenta la oración a la mamá y al papá de Nerea, también al papá de Héctor Marín, que está internado. Pablo, Pidió, por favor, si podíamos Pablo, hacer. se te escucha un poco mal, me parece que está acoplando cuando hablas, porque se escucha muy mal. ¿Ahí me escucha mejor? Se escucha bastante mal, sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Ahí mejor? Se escucha, ¿Me escucha pero mejor? No. muy sucio el audio, ¿viste? No sé por qué será, pero... Al principio Un segundito, bien. Sí. ¿Ahí me escuchan? A ver, habla. ¿Ahí me escuchan? Se sigue escuchando igual. Sí, yo te llevo a entender igual lo que decís, te llevo a entender. Pero se... Bueno. ¿Usar mi máquina? No, está bien. Bueno, hagamos una cosa. Si me escuchan, Fernando, ¿vos me escuchás? No me escuchas, no me escuchas. ¿Vos me escuchás bien, Maxi? Sí, te llevo a escuchar, te llevo a entender por lo menos lo que decís. Bueno, haz una cosa. Entonces oramos por lo que presenta Daniel Francia, por los papás de Nerea y también por el papá de Héctor Marín. ¿Sí? Y después le pasamos el mensaje directamente a Daniel. Bueno, oremos. Señor y Padre, te damos gracias por esta noche que podemos abrir tu palabra, Señor, tener la visita de nuestros hermanos, de Daniel y Miriam, Señor. Ponemos en tu presencia también este proyecto de viaje, Señor, y de servicio que les has propuesto. Y te pedimos, Señor, que cuides a su familia, los cuides a ellos, Señor, los protejas en todos estos días de viaje, Señor, de preparativos,
también, Señor, de despedida con la familia, que no es fácil, y comenzar allí, Señor, ese ministerio afuera del país, Señor, los ponemos en tus manos, para que tú les guíes, Señor, y los cuides en todo este proyecto, Señor, y puedan ser útiles en tus manos. También dejamos en tus manos a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar por distintos problemas de salud, Señor, y problemas que están pasando, como en el caso de la familia de Nerea, Señor, por su mamá, para que se pueda recuperar pronto. Y también la familia Marín, Señor, que están pasando por dificultades, los ponemos en tus manos. Te rogamos por este tiempo que vamos a abrir tu palabra, para que nos des entendimiento, nos permitas, Señor, aprender, nos permitas poner en práctica, Señor, lo que quieres que hagamos, Señor, como familias cristianas. Encomendamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablito, si me das para compartir la pantalla, si me habilitas. Quería hacer algo. ¿Puedes darnos? ¿Puedes dar? Ahí estás habilitado, Dani. ¿Sí? Listo, ahora sí. Listo. Perfecto. Los que tienen Biblia van a poder hacerlo. Los que no tienen, no sé cómo van a hacer. Los que tienen el teléfono no van a poder. Pero hagan una cosa. Busquen en su Biblia desde Génesis 1 hasta Génesis 3 y lo toman con una mano. Y de Génesis 3 hasta el final lo toman con la otra mano, así como hice yo. ¿Sí? Alguien hizo esto y me gustó, ¿no? Esto ¿qué pasa? Nos demuestra, aquí a mi mano izquierda tengo Génesis 1, 2 hasta el capítulo 3, y demuestra lo poco que duró el Edén, ¿no? El huerto del Edén, el paraíso, y el resto de la Biblia es el resto de la historia, ¿no? Y de todos los acontecimientos que van a venir. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo, ¿no? El desafío que tenemos, hermanos, es vivir en este tiempo, en este mundo tan difícil, pero con los valores del cielo, con los valores que encontramos en la palabra de Dios. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tiene. El Edén duró muy poquito, pero nos da fundamentos básicos para vivir en este mundo con esos valores del cielo. Tenemos que vivir en esta tierra con aquellos valores del cielo, ¿no? Y como ustedes saben, no le estoy diciendo nada nuevo, creo que estamos en uno de los tiempos más difíciles, y como orábamos aquellos que van a venir después de nosotros, también cuán difíciles van a ser los tiempos, ¿no? En esta noche quisiera hablar un poco de estos movimientos que hay: feminismo, aborto, matrimonio igualitario, ideología de género. No vamos a hacer un estudio de cada uno, sino vamos a dar algunos conceptos básicos de ellos. Pero iniciando, me gustaría que leamos Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Como yo dije, en el comienzo ahí tenemos algunos pilares fundamentales del diseño de Dios. Vamos a ver dos de estos pilares. Fíjense en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí está diciendo de que Dios crea al hombre y a la mujer. Dice que a imagen de Dios lo creó. Ahí se está refiriendo no que somos semejantes a Dios o que somos como pequeños dioses, sino que se está refiriendo a que somos como Dios en nuestro intelecto,
¿no es cierto? En nuestra parte espiritual, en nuestra parte social, somos iguales a Dios. Pero dice aquí que hay dos pilares fundamentales. Dice que varón y hembra los creó. Tenemos que hacer énfasis en eso. Hoy en día está siendo atacado todo este tema. Entonces, dos de los pilares fundamentales es el hombre y la mujer. Son los pilares fundamentales que Dios hizo en ese diseño divino. Después dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, ¿qué está diciendo? No solamente que hizo el hombre, la mujer como dos pilares, sino que otro de los pilares es la maternidad. Dice, fructificad y multiplicaos, ¿no? Es parte del diseño de Dios, de tener familia, de tener hijos, de tener nietos. Es parte de ese diseño de Dios. Él dice que tenemos que sojuzgar la tierra, señorear, pero fundamentalmente lo que él está diciendo aquí es que tenemos la maternidad como una parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Y otro pilar fundamental lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Otro de los pilares, no solo el hombre, no solo la mujer, no solo la maternidad, sino también la familia. Aquí lo que está en la palabra de Dios no se lo estaba diciendo a Adán y a Eva, porque ellos no tenían padre ni madre, sino que está diciéndolo hacia las generaciones futuras que iban a venir, hacia nosotros. Y aquí está hablando de que ya dejamos una familia cuando nos casamos y comenzamos y formamos otra familia. Entonces, hermanos, lo importante que nosotros tenemos que seguir fundamentando como hijos de Dios es esos pilares que Dios estableció. El hombre, la mujer, la maternidad y la familia. Pero hay algunos vínculos en los cuales nos relacionamos. Bueno, nos relacionamos en la amistad, en el trato entre la familia. Y dice el versículo Génesis 2, 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Y ahí es cuando Dios trae a la mujer para crear esta familia, ¿no? Y dice que le haré ayuda idónea. A veces el concepto, y más en el mundo, es que, bueno, la mujer es inferior al hombre y está ahí para colaborar, ¿no? Y para hacer ciertas cosas. Es interesante porque esa palabra ayuda está en el Antiguo Testamento 21 veces se menciona esa palabra, y es interesante porque 18 veces se lo menciona a Dios como el ayudador, ¿no? Entonces, cuando está hablando aquí de ayuda idónea, es alguien semejante en dignidad, es una persona igual, no es de menor categoría o de otro rango, sino que es igual, semejante en dignidad, pero que tiene para hacer otras funciones diferentes, para ayudar, para colaborar en otras áreas que los hombres a veces no podemos. Entonces, ese es el modelo, la idea de Dios. El hombre, la mujer, la maternidad, la familia. Pero ¿qué pasa? Claro, el enemigo distorsiona todo esto. Miren lo que dice Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Aquí lo está refiriendo Dios, lo está refiriendo hacia Satanás, hacia la serpiente en ese momento, y dice que va a poner enemistad. Eso es antagonismo, es lucha, es distancia, es pelea, es egoísmo. Y eso es lo que se ve y que a partir de ese momento se fue también generando en toda la humanidad. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que esta enemistad que dice la palabra de Dios es la que se fue generando entre el hombre y la mujer, entre la mujer y la maternidad, entre la maternidad y la familia. Por eso, esta enemistad, este antagonismo, esta rivalidad entre el hombre y la mujer, ¿qué provoca? El feminismo. Este antagonismo, esta enemistad entre la mujer y la maternidad, ¿qué provoca? El aborto. Entre la maternidad y la familia, el matrimonio igualitario. Y después, no conforme con todo esto, la enemistad entre uno mismo, entre el ser humano mismo, provoca esta ideología de género, ¿no? Pero hermanos, lo que nosotros tenemos que siempre tener en mente es el diseño y los pilares del diseño de Dios. Y todas estas situaciones que hoy estamos enfrentando, que estamos viviendo y que seguramente se van a ir generando cada vez peor hacia el futuro, es en contra del plan de Dios. Es en contra del plan divino de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque Dios estableció ciertas cosas y nosotros, los seres humanos, como dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, todos somos pecadores. Entonces, esta enemistad hace y provoca todas estas situaciones que hoy en día tenemos. Tengo algo para mostrarles. No es un estudio detallado de cada uno de estos temas, sino que son algunas consideraciones que quiero compartir con ustedes. ¿Se ve la pantalla ahí, Maxi? Listo. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es esta rivalidad, esta enemistad entre el hombre y la mujer genera el feminismo. Miren, ahí vamos a ver algunas cosas. En forma natural, siempre al hombre se lo consideró como superior a la mujer. ¿Ven? Ahí es como que el hombre está en un lugar superior, la mujer era solamente para cuidar los hijos y la casa, ¿no? En forma natural se fue desarrollando ese concepto. ¿Qué pasó? Esto generó de parte de las damas, de las mujeres, quejas, protestas. De esto estamos hablando de 5 o 6 siglos atrás, ¿no? En el siglo XVIII esto no es algo nuevo, esto ya es de hace muchos años, ¿no? Se generaron estas protestas queriendo que sean más iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Con la revolución industrial, el hombre es sacado de los campos, es llevado a las ciudades, comienza la maquinaria y la confección de ciertos desarrollos y de ciertas empresas, se produce la Revolución Francesa y ahí, en medio de ese contexto, se establece ahí también una declaración, que es la que está mencionada ahí abajo, ¿no? Donde es la declaración que se decía y solamente se incluía al hombre, ¿no? El hombre era solamente el que estaba incluido en esta declaración. Entonces, imagínense, las damas, las mujeres, empezaron con este malestar que ya venían cada vez peor.
A ese punto llegamos a dos mujeres ahí que tenemos. Una es Olimpia y la otra es Mari. Cada una de ellas hacen una declaración. Una hace la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en contraposición a aquella declaración que habían hecho solamente de los hombres y los ciudadanos. Y también Mari hace de la vindicación de los derechos de la mujer. Esto es lo que se conoce como la primer ola feminista, ¿no? Tuvo mucha reprensión, ¿no? Era combatida, estaban en contra de todo esto. En una segunda ola que se conoce del feminismo, es al final de la Primera Guerra Mundial, la mujer obtiene el derecho a votar. Antes las mujeres no votaban, ¿no? Entonces, como resultado de este movimiento, comienzan a votar. El movimiento consiguió el voto y también el acceso a la educación. Esto se lo llamó como el feminismo liberal. Se lo conoce hoy en día todavía como en ese concepto, feminismo liberal. Y llegamos a una tercera ola con estas dos mujeres también, que cada una de ellas escriben libros y que son como los fundamentos del movimiento feminista. Pero aquí ya este movimiento avanza más sobre el ámbito personal. Ya no querían tener una igualdad en los votos, en la educación, sino que ya querían dejar la ocupación, dejar el lugar que ocupaban, y ya era un enfrentamiento contra el hombre. Ahí hay una frase de estas mujeres: no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Era el concepto que ellos estaban diciendo. Entonces, ven que aquello que comenzó tratando de obtener algunos derechos se fue degenerando en esta enemistad, y ahora ya está enfrentado el hombre contra la mujer. Y ahí se denomina esto el feminismo radical, ¿no? Porque ellos decían que la dominación del hombre estaba en todos los aspectos: familiar, política, social, económicamente y científicamente. Estaban en contra del patriarcado. Y ahí es como hoy se lo conoce, el feminismo liberal, que estaba buscando la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, y hoy todo aquel movimiento que comenzó de esa forma, hoy se lo conoce como el feminismo radical, ¿no? Que está básicamente en contra del hombre. Entonces, aquellos dos pilares fundamentales, como el hombre y la mujer que Dios creó, hoy en día se están enfrentando. ¿Se dan cuenta? El movimiento feminista está llevando adelante esto. Ahí hay algunas fotos de marchas, y ven que es parte de esa enemistad, ¿no? Esa es una marcha que se hizo en La Plata y con consignas de estar queriendo matar a los hombres, ¿no? Esta es una de las mujeres que llevó adelante todo este movimiento, pero el feminismo radical divide a la sociedad en dos grupos: hombres y mujeres, y determina que la mujer es víctima y que el hombre es victimario, ¿no? El hombre pasa a ser el enemigo número uno de las mujeres, se promueve el odio entre los sexos, ya no lucha por una igualdad que comenzó así, sino hacer un nuevo sexo fuerte, ¿no? Y dicha enemistad atenta contra la familia natural y se impulsa un nuevo orden mundial. A ese punto se llegó, ¿no? Si nosotros buscamos en la palabra de Dios, como yo dije al comienzo, todos somos pecadores. No hay
hombres más pecadores y mujeres menos pecadoras. Tanto los unos como los otros somos pecadores delante de Dios. Entonces, este concepto está totalmente errado. Pero se dan cuenta cómo detrás de todo esto está ese ataque contra esos pilares fundamentales de Dios, ¿no? El hombre y la mujer. Nos estamos enfrentando unos con otros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ser sabios en no colocarnos en una de estas posiciones, sino entender que Dios quiere que todos sean salvos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la mujer no es la víctima y el hombre es el victimario. No, no, no. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que todos estamos alejados de Dios y que todos tenemos que recibir a Cristo como Salvador personal. Quiero hablar un poquitito del aborto. Vimos el feminismo, es el enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Aquí el aborto es la mujer contra la maternidad en sí, ¿no? Escuchen esto. Hacelo, Lili, hacelo, por tu pareja, por tu carrera, esas palabras que quedan grabadas a fuego. A mí el aborto me lo hizo mi propio novio, como yo digo, el padre de la criatura, que era médico, ginecólogo, obstetra, jefe de ginecología de un hospital público. Estaba cuidada, pero a mí no me cuidaron ni de acá ni de acá. Te dicen, es un coágulo y vos te das cuenta después que no era ningún coágulo. Es un dolor del corazón, pero que lo sentís en los ovarios, porque parece que se te retuerce adentro cuando te das cuenta de lo que hiciste. Ahora, esto no tiene vuelta atrás, porque ese hijo no vuelve. Es tremendo, ¿no? Lo que pasa y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Detrás de todo esto que produce el aborto. Miren, ahí hay un cuadro de cómo la población va subiendo. En el año 2010, en Argentina, íbamos en 40 millones, ¿no? La idea es que cada 10 años se sube por lo menos 4 millones de personas. Eso es de acuerdo a la población y al crecimiento de población. Es interesante, Cuba hace desde 1965 que el aborto es legal, ¿no? Y Cuba es uno de los países que decrece, que va hacia atrás. Ahí hay una estadística y números reales de 1970, que son los números que están marcados ahí en amarillo. El porcentaje de crecimiento en Cuba era del 13.3%. En 1990 bajó al 11%. En el 2016 al 0,02%. Y miren, en el 2030 se cree que va a llegar a un menos 5%. Es tremendo. Se cree que por tener la legalización del aborto se van a morir menos. No, lo que está provocando es un decrecimiento de la población. Ahí hay un videíto, no lo quiero poner, pero en el 2016 en Cuba se hicieron 85.445 abortos entre niñas de 12 y 49 años. Hay mujeres que tienen más de 20 abortos en Cuba. ¿Y esto qué está haciendo? Está provocando que la población, en vez de crecer, de desarrollarse como normalmente tiene que hacerlo, decrezca. Y se está envejeciendo el país, ¿no? Aquí hay una página, hay lugares donde la gente puede ir, lo van a ayudar
te presentan todo como lo mejor, pero como el testimonio que escuchábamos, nadie te prepara para esto. Es algo irreversible y que te hace un daño completo. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar a favor de esto, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país ya fue legalizado también, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Y nosotros, hoy en día, preparar no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos para todo esto que se va a presentar, ¿no? Debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice 2 Timoteo, si lo quieren buscar, allí en 2 Timoteo capítulo 3, dice versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Hermanos, a esos tiempos nos estamos enfrentando nosotros. Estamos en esos tiempos. Estas son las características de estas personas. Sin afecto natural. La madre contra la maternidad y provocando el aborto. Hermanos, ni aún los animales se provocan un aborto. Nosotros, como seres humanos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en contra de los pilares fundamentales que Dios tiene. Somos inhumanos. Vamos a otro, que es la ideología de género. Aquí esto ya está reglamentado, es una ley dentro de nuestra Constitución desde el año 2012. El artículo 2, que está resaltado ahí, dice que la definición se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Tremendo. O sea, lo que uno siente, eso puede llegar a ser, ¿no? Y esto está reglamentado en nuestra ley. Es impresionante. Hay nuevas tendencias de crianza de género abierto, o sea, no hay juguetes, no hay ropa, ni pronombres de nena, de varón. El género se elige con libertad, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Esto está atacando contra la familia misma. Ya no sos varón o mujer de acuerdo al sexo, sino que cada uno lo determina. Aquí hay algunas noticias que hay. Un niño de 5 años legalizó su cambio de género. Imagínense. Y con esto, ¿cuántas cosas más van a venir, ¿no? Ahora hay una pregunta. Si la preferencia del niño hubiese sido un collar de perro, alimento balanceado y usar el ladrido en vez de palabras, ¿qué hubieran hecho los padres? ¿Qué hubiesen hecho los padres? Como conclusión, las preferencias y gustos personales significan, en este marco, una verdad por encima de la biología, la medicina y todo el campo científico. O sea, la ideología es cualquier corriente de pensamiento que persiste en transformar el sistema político, social, económico, cultural que existe. Eso es una ideología. Y de género es porque cada uno determina el género que quiere ser, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo estamos en contra del plan perfecto de Dios? Ahí hay más. La identidad de género Escuchen esto. tiene que ver con lo que siente cada uno.
y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la mayoría de los casos, o también puede que identidad de género y sexo biológico no coincidan, como en el caso de las personas trans. ¿Cómo se muestra la identidad de género de una persona? Incluye el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre y muchas otras. No debe confundirse identidad de género con orientación sexual, de la que es independiente. Como ven, esto se promueve, se desarrolla y se enseña. Se cree que para cambiar el chip de alguna persona se necesitan por lo menos 15 años. ¿Saben dónde se está haciendo ese cambio de chip en las personas? Es en la escuela misma, ¿no? La escuela es el ámbito ideal para la incorporación de un nuevo lenguaje y la transformación de la sociedad. Y esto está dentro de lo que se enseña en nuestras escuelas. Tremendo, tremendo. Y yo pienso y digo, ¿cuánta responsabilidad cae ahora sobre los padres? Nosotros, en nuestra época, enviábamos a nuestros hijos y sabíamos los valores que en la escuela le enseñaban. Hoy en día, los valores que le enseña la escuela son totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, a los pilares del plan divino de Dios. Pero avancemos un poquito más. La ideología de género pretende destruir al ser humano en sus bases fundamentales y crear una nueva civilización de seres mutantes, capaces de pretender redefinirse y reinventarse al capricho de cada uno. La ideología, esta forma y esta corriente de pensamiento que quiere destruir, lo que está haciendo es que seamos personas mutantes, que cambiamos y que nos vamos redefiniendo y de acuerdo a cómo nos sentimos cada uno y a nuestro propio capricho. Y esto produce la distorsión de la familia natural. Ahí vemos algunos ejemplos, son notas periodísticas de lo que se desarrolla. Aquí hay un testimonio de una mujer, hija de una pareja de personas lesbianas, y todo lo que esto estaba produciendo en su vida. Hermanos, concluyendo en esta noche, este es el momento de sostener las columnas y afianzar los valores cristianos y vivir dentro de lo que Dios nos pide, ¿no? Hay un pasaje de Filipenses capítulo 4 que me gustaría mencionar. Y dice ahí la pregunta final, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿No? Con esto que vimos hoy no quiero hacer un estudio profundo del aborto, el feminismo, del matrimonio igualitario, de la ideología de género, sino solamente traer un poco de información a nuestras vidas para ver lo desastroso que es, lo importante del momento que estamos viviendo y qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, queda sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre las familias, sobre los padres, aquellos que tienen hijos pequeños, tienen un tremendo desafío para llevar adelante. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a desarrollar en este tiempo? ¿Cómo van a seguir adelante con la palabra de Dios, ¿no? Que cada uno de nosotros seamos personas que puedan entender realmente lo que nos toca vivir y fundamentarnos en la palabra de Dios. En la radio a veces quieren hacernos mostrar como radicales, intransigentes, y porque decimos ciertas cosas o porque compartimos lo que dice la palabra de Dios. Pero mientras nosotros podamos compartir la Biblia, vamos a tener que dar todo el consejo de la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, ahí tenemos que mantenernos firmes. No es sencillo, no es fácil. Tenemos que capacitarnos cada vez más nosotros para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a aquellos que vengan después de ellos, ¿no? No es sencillo, pero tenemos las herramientas. Y como terminaba ahí, la pregunta decía, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como hijos de Dios creo que tenemos que decir, Señor, ayúdame a enfrentar esta situación, ¿no? No es fácil, que no es sencilla, pero sabemos que contamos con el Señor de nuestro lado. Oramos. Padre, te damos gracias por poder compartir tu palabra, los fundamentos de tu palabra y cómo está siendo atacada, Señor. Ayúdanos para que podamos realmente ser firmes, constantes, creciendo en tu obra, Señor, como dice tu palabra, y sosteniendo estos pilares que tú has establecido. No son conceptos humanos, no son conceptos cristianos, sino son conceptos tuyos, de tu palabra, de tus principios divinos, Señor, que necesitamos seguir levantando en alto. Ayuda a cada familia, Señor. Aquellos que tienen hijos pequeños, dales la fuerza, el valor para mostrar lo que está incorrecto, lo que es, Señor, todo causa de esta enemistad que hay en este mundo contra tu persona, contra tu plan, contra tu proyecto. Señor, bendice la iglesia en Salcedo. Gracias por cada familia, por cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias por tantos años de amistad, de compartir tu palabra, de animarnos juntos, Señor. Bendíceles. Y que cuando nos podamos ver, Señor, podamos estrecharnos en un abrazo y gozarnos de todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Te alabamos, encomendamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien ahora? Ah, perfecto. Ahora me alegra. Entonces. Bueno, la verdad que da para más, ¿no es cierto? Se pasó rápido. A mí se me pasó rápido y creo que dan para mucho más, como decía Daniel. Y se vienen estos tiempos complicados. Y ahora vamos a, si quieren, alguno tiene alguna pregunta para hacer, porque yo ya hablamos con Daniel, si tienen alguna duda, algo que se les ocurra preguntar, por esto que se viene, hermanos, porque como dijo Daniel, esto lo van a enseñar, lo están enseñando en los colegios, en las escuelas. Y a mí lo que me aterra es que nosotros sabemos que por la Escritura dice instruya al niño en su camino, ¿no? Lo que me aterra es que el lavado de cabeza que le van a tratar de hacer a los chicos en el colegio. Porque, como decía también Daniel, que seguramente nos van a catalogar de radicales, de personas que somos, que no razonamos y que influenciamos con nuestro razonamiento sobre la crianza de nuestros hijos. Con lo cual, seguramente los mismos maestros o los profesores le van a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, si el Señor Jesucristo no viene antes, a que ellos se dejen llevar por lo que puedan sentir en su interior, o que prueben también, porque esta es otra, ¿no es cierto? Hasta tengo entendido que ya en España
está sucediendo de que no es delito tener relaciones sexuales con una criatura de 12 años. Porque hay un eslogan que dice, qué mejor, digamos, educar sexualmente a un niño lo que lo puede hacer un adulto. O sea, mire hasta dónde estamos llegando. Y sabemos que estamos en la época donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta, bien, pueden habilitar el micrófono y hace la pregunta y Daniel la va a contestar, ¿sí? Yo quiero preguntar, ¿se escucha? A Daniel, ¿no? ¿Qué se le puede decir a un adolescente? Porque hoy en día ya está en las escuelas implementado esto, la ideología del género, los chicos ya lo saben bien y hasta algunos lo tienen incorporado, estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué le podemos decir a un adolescente que ya tiene en la cabeza esa idea de que todo está permitido? Sí, se tildó, parece. No, sí. Sí, yo creo que primero tenemos que fundamentar las enseñanzas que nosotros hacemos. Cuán importantes son las escuelas dominicales, ¿no es cierto? La enseñanza con niños. Yo creo que una cosa tenemos que separar, ¿no es cierto? Aquellos niños que sus padres no son creyentes y que reciben diferentes enseñanzas en la escuela o donde sea, porque para ellos es normal, tal vez eso. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que fundamentar primero la enseñanza en nuestra casa, ¿no es cierto? Antes yo creo que agarrábamos la Biblia, leíamos un versículo y era el tiempo de familia que teníamos. Hoy en día ya no alcanza con eso. Hoy en día tenemos que hablar con argumentos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que enseñan en la escuela como yo decía antes, tal vez nosotros descansábamos en la escuela, mandábamos los hijos y sabíamos lo que le enseñaban. Hoy en día ya no pasa por ahí. Tenemos que realmente nosotros, primero nosotros como padres, tener fundamentos firmes de lo que creemos. Y esos fundamentos firmes es lo que tenemos que trasladarle a nuestros hijos también, ¿no? Porque a veces ni nosotros estamos firmes y tampoco no vamos a poder afirmar a nuestros hijos en lo que sea, ¿no? Y yo creo, hermanos, ya no basta el hecho de decir, la Biblia lo dice así, o a veces, como nos enseñaron, ¿no? Es así y nada más. Hoy los chicos piensan mucho más, conocen mucho más, saben mucho más. Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para enseñar, pero también no dejar que nos sobrepase la situación. Si esto es lo que hoy en día se está hablando, se está enseñando en las escuelas, nosotros tenemos que enseñarlo también en nuestra casa, enseñar lo correcto en nuestra casa, ¿no? Yo tengo los nietos y mi hija y su esposo le están enseñando desde ya. Tiene 4 años el mayorcito, ¿no? Y desde ya le están enseñando. Porque desde el jardín ya empieza, no ya solo adolescentes, desde el jardín ya empieza. Que se visten con ropa de nena y no importa, y aquí es todo muy sutil, entonces tenemos que nosotros ya levantar las armas y las herramientas para cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y hablar, yo creo que es fundamental hablar, no quedarnos. Ellos están siendo batallados y ahí, como yo decía, 15 años se necesita para cambiar el chip en la cabeza de alguien, ¿no? Entonces, en la escuela va a ser todo ese proceso. Entonces nosotros tenemos que ayudar en ese proceso y no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Es fundamental eso. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta?
aprovechen porque después se nos va a Estados Unidos y no lo vemos más. ¿Se escucha? Con respecto a lo que preguntó Lorena, cuando no alcanza ya con lo que la familia aconseja, se puede recurrir a alguna ayuda profesional cristiana, ¿no es verdad? Eso es positivo. Sí, yo creo que hay cada caso que hay que verlo de acuerdo al caso y a la situación, ¿no? Hay algunos casos que necesitan una orientación, ¿no? Pero acá Miriam me decía, ejemplos, bueno, hablar desde chicos con los conceptos correctos en cuanto al sexo, en cuanto a la diferencia de sexualidad. Nuestro nieto a veces dice cosas y uno se asusta, ¿no? Porque nosotros fuimos criados de otra manera, ¿no? Pero a los niños de hoy en día no le podemos decir, no, esto es esto y resulta que no es el nombre que corresponde. Tenemos que enseñarle correctamente con todo lo que corresponde y de la forma que corresponde, ¿no? Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Una pregunta que yo tengo, Daniel, es y bueno, por el lado del feminismo, porque seguramente va a empezar a infiltrarse en nuestras iglesias el tema de la mujer en cuanto a la autoridad que tiene que ser compartida con el hombre, ¿no? Porque también nos están catalogando por ese lado de que somos de la edad de piedra. Bueno, ¿cómo combatir eso? Porque seguramente se va a venir. Ahí el problema lo tienen los ancianos. No es sencillo, ¿no? Pero yo creo que mi concepto es siempre enseñar, ¿no? O sea, nosotros no podemos pretender algo o querer que la gente o quien sea actúe de tal manera si no enseñamos primeramente, ¿no? Y lo que hoy estábamos viendo es esa puja, ya no es por ser iguales ante la ley o ante la educación, sino es el hombre contra la mujer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Hay un orden, somos iguales en dignidad, como decíamos, pero cada uno ocupa un lugar y no es ni mayor ni menor que el otro, ¿no? Pero sí, los ancianos de las iglesias van a tener muchos problemas con estas situaciones, ¿no? Pero siempre recordemos, están tratando de atacar el plan de Dios. Están tratando de atacar siempre el plan de Dios, ¿no? Yo quería comentar algo, referido más que nada al tema de la iglesia, ¿no? Pienso yo que también todo esto de que muchas veces el hombre no se impone, a esto voy. Muchas veces el hombre participa menos, la mujer es la que está siempre adelante o la que empuja más, también hace que las chicas puedan pensar, ¿y por qué no la mujer tiene que estar dirigiendo una reunión, hablando en una reunión, si tiene más autoridad, por ejemplo? A mí me lo han cuestionado chicas de la escuela bíblica, ¿por qué no una mujer que tiene 80 años y es una cristiana de muchos años, muy fiel, no puede hablar, no puede dar un mensaje, y un chiquito de 15, 16 bautizado pueda tener un mensaje? Y bueno, eso son cosas que se nos vienen, como decíamos, y a veces el hombre da lugar a eso. Cuando hay chicos y personas y hombres que no se preparan
para tomar los lugares que Dios les mandó que tomaran. Entonces, la mujer por ahí los supera muchas veces, ¿eh? Y esto es un llamado de atención para la cabeza, para el hombre, ¿no? Que es cabeza del hogar y tiene que ser en la iglesia el que también el que tome el lugar de primacía. Lo comento porque justo saltó esto y me hizo acordar. No, Fíjate que en las reuniones, ahí la que participa siempre es la mujer. A la mujer se le dice oren y ora a la mujer, no tiene ningún problema, pide la mujer, el hombre se calla la boca. Y bueno, le estamos dando, sin querer, el hombre le está dando lugar a que la mujer vaya adelante. Claro. Sí, ese es un problema de los hombres, ese es un problema que tenemos nosotros. Sí. Y gracias a Dios que tenemos hermanas que saben ocupar su lugar también, ¿no? Y hermanas maduras, porque si no sería un lío todo, ¿no? Pero es un problema de los hombres también. O sea, no es un problema de la mujer, el problema es de los hombres que no ocupamos nuestra responsabilidad, ¿no? Es así. Acá Miriam va a hablar como mujer. No, bueno, yo tuve 4 hijas y yo creo que fue muy importante para mí poder, en mi tarea como madre, poder enseñarle esto, ¿no? Del hecho de saber cuál es su lugar en la iglesia de Dios como mujer. Todas son diferentes. Unas son más extrovertidas que otras, entonces otras tienen su carácter así de ir al frente, de liderar, pero bueno, mi responsabilidad como mamá era ayudarle a que ellas podían desarrollar ese potencial sin tratar de disminuirlas en cómo Dios las había creado, pero dentro del ámbito o dentro de la esfera donde Dios nos colocó como mujeres para liderar, que tiene que ser en nuestra familia con nuestros hijos y en la iglesia con hermanas. Entonces, bueno, esa era mi tarea como mamá, tratar de influenciarlas y de que ayudaran a sus esposos a que bueno, ellos pudieran animarles a que pudiesen asumir el liderazgo en el hogar, en la iglesia, siempre siendo ese apoyo, ¿no? Tratando de sobresalir, aunque ellas quisieran decir algo o hacer algo, pero siempre poniéndose al lado para que apoyar a sus esposos, y bueno, eso como un testimonio también en la iglesia, como una forma también de poder ayudar al cuerpo de Cristo, ¿no? Por así decirlo, la iglesia, porque cada uno tiene su función, y hacer de que todo sea en armonía, porque si nosotros ocupamos un lugar que no nos corresponde, eso va a afectar al cuerpo de Cristo. O sea, ese era el concepto de que yo tenía que tratar de entender, ¿no? Y tratar de transmitirle como mamá, como esposa. Y bueno, yo creo que los papás también tienen que hacer esa tarea con los hijos varones, que ellos, o sea, yo creo que cada uno tiene su responsabilidad también en cuanto a la influencia, ¿no? Porque yo como mamá quizás puedo ayudar a mi hijo varón, pero la influencia de un papá es mejor en este caso, ¿no? Los papás con los hijos enseñándoles a trabajar, a que asuman la responsabilidad en el hogar, a que sean ellos los que tengan que ir al frente como responsables, ya sea en su hogar o en la iglesia. Entonces, bueno, son cosas que yo creo que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de influenciar, ¿no? A mí, como en mi caso, me tocó más, al tener hijas, más la tarea de influenciar en ellas y bueno, y mostrar eso a ellas para que ellas lo pudiesen hacer en el futuro con sus esposos. No fue fácil, no es fácil, porque como decía Eli, las mujeres tenemos eso de querer llevar adelante, ¿no? Generalmente la situación, cargarnos al hombro ciertas cosas que por ahí podríamos evitarlas si confiamos más en Dios
y ayudamos a nuestros esposos a que ellos asuman el liderazgo. Así que bueno, eso por mi parte, mi aporte. Si les puede servir a ustedes como mamá, como esposa, a mí me ayudó mucho a pensar en eso. Y ser constante, yo creo que la constancia es fundamental, ¿no? A veces nos cansamos de renegar y de siempre repetir lo mismo. Sigamos constantemente, sigamos constantemente. Una pregunta, un comentario que después me gustaría que Daniel lo hable, es que lamentablemente se desvirtúa el papel también de la mujer en el hogar. Entonces, es importante porque, por lo general, obvio, salvo excepciones de que tengan que salir a trabajar los dos, pero cuando el hombre trabaja, la que queda a cargo del hogar es la mujer, y la mujer es la que realmente educa a los hijos. Y había un hermano que mencionaba esto, que a partir de cierta época, cuando empezó la mujer a profesionalizarse y a desentenderse de los hijos, ahí empezaron las crisis en las familias también, porque los hijos quedaban en guarderías o quedaban en manos de terceros y no eran formados como corresponde dentro de una familia, ¿no? Y que eso yo creo que también atenta contra el orden familiar que también Dios estableció. Esto no quiere decir que la mujer no tiene derechos a ser profesional, desde ya, pero si van a tomar la responsabilidad de tener hijos, alguien tiene que estar pasando la mayor parte de su tiempo con los hijos para formarlos como Dios manda, ¿no? Sí, y lo que pasa, Pablito, también es que a veces nosotros como hombres nos desligamos de toda la responsabilidad también, ¿no? No, total, mi esposa está en casa, ella se encarga, ¿no? Y entonces después ves que es la que educa, la que disciplina, la que hace todo, y no está bien tampoco. Cada uno tiene su rol, era lo que hablábamos, ¿no? Entonces, cada uno hacer su tarea. Si está el papá, es la cabeza, tiene que corregir, educar. Cuando no está, está la mamá, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque también pasa de que a veces el hombre se quiere sentir liberado, entonces va a jugar a la pelota y deja a la mujer con los 30 pibes haciéndose cargo de la casa, o se va a pescar o se va con los amigos. No, desde ya, la crianza se tiene que compartir. Pero yo me refiero puntualmente cuando el hombre tiene que estar ausente por su parte laboral y bueno, la mujer tiene que estar presente por la crianza del hogar, ¿no? Pero después cuando vuelve el hombre tampoco no se hace cargo, ¿viste? Ese es el problema también. Claro, sí, obvio. Llega cansado. Claro. Es así. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos finalizando esta reunión. Atrévanse a preguntar, no hay ningún inconveniente. Aprovechemos que lo tenemos a Francia todavía por acá. Aguante el Zoom. Aguante el Zoom, aguante el Zoom. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Daniel y a Miriam por este tiempo y un poco lo que decían los hermanos, los que trabajamos con jóvenes y adolescentes es un desafío muy importante y hemos recibido bastantes consultas, sobre todo de chicas jóvenes que no quieren aceptar ese rol que Dios da en su palabra en la congregación. Hemos tenido muchos casos, como dijo Eli, inclusive chicas que han decidido dejar la congregación porque no aceptaban ciertas cuestiones bíblicas, ¿no? Así que bueno, y eso es un poquito de todas las cosas que se vienen. Esto que comentaban de la ideología de género y tantas cosas, ¿no? Así que bueno, este año estamos metiendo estos temas en la agenda de enseñanza, porque me parece que lo que dijo Daniel es fundamental. Hay que enseñar las escrituras, ¿no? Es la única salida, pero sí nos hemos encontrado al enseñar las escrituras con alguna resistencia, ¿no? De personas que no están dispuestas a tomar esas verdades bíblicas, inclusive pretenden quizás hacer una obediencia parcial a la verdad bíblica, ¿no? A veces queremos acomodar la Biblia a lo que nosotros queremos, ¿no? Borrar ciertos versículos, no obedecer ciertas partes que no nos convienen, y eso también es un problema. Así que bueno,
un poco ese comentario que sin duda no es fácil esta época que estamos viviendo. Tenemos que estudiar más la Biblia, tenemos que estudiar, capacitarnos, estudiar tanto el padre como la madre, ¿no? Y es fundamental eso. Hay una pregunta en el chat. Muchísimas gracias por este tiempo. Hay una Disfrutamos. pregunta en el chat, Daniel. ¿Cómo dice? Hola, ¿cómo educar a los ancianos? Dale, espera. Hay una pregunta en el chat. Hola, ¿cómo educar a los ancianos que ya están educados mal? Sea hombre o mujer, consulta. O sea, la gente mayor quiere decir que ya vienen con otro pensamiento. Ahí necesitamos mucha paciencia, ¿no? Me parece. Sí, lo único que cambia, para mí hay un pasaje que siempre hago mención, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí para actuar es hacerse eficiente, es obrar, es operar, ¿no? Siempre que enseñemos la palabra de Dios, eso va a operar y va a hacerse efectiva, ¿no? En gente mayor, a veces demanda más tiempo, pero también si uno quiere cambiar y uno es una persona sabia, una persona que realmente busca el cambio, Dios opera a nosotros. No hay otra forma, ¿no? Bueno. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, muy bien. ¿puedo hacer una pregunta? Es así, dale, Ana. ¿Quieres preguntar? Dale, pregunta. Escúchame, bueno, yo tengo una hija ya de 37 años y es lesbiana. ¿Y qué puede hacer una madre en este caso? Seguir amándola, Ana. Obvio, obvio. Eso, el amor. El amor por sobre todas las cosas, obvio. Exacto. Obvio que es. Y seguir orando y cada oportunidad, bueno, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿no? Sí, ella, bien, ella cree en Dios y dice, mamá, pero yo sé que no pienso, no siento como la mujer. Claro, claro. Así que no sabe hasta dónde la puede querer Dios. Dice que le ayuda en el trabajo, pero también tiene sus caídas, qué sé yo, pero... Y es lo más dulce que hay. Claro. Y era lo que hablábamos, Ana, ¿no es cierto? Cambian por lo que sienten, no por lo que son.